Episodio 112, número de emergencias en Europa, no sé si a nivel internacional. Es una cosa que nunca he sabido muy bien, porque aquí en España, en Europa es el 112, en Estados Unidos es el 911, en Reino Unido es el 999, luego está el 8199, de IT Crowd, que ya no me acuerdo el número, no sé, 3. Y ¿por qué no por qué no hay un número de emergencias mundial, macho? No sé que en Estados Unidos es 911 aposta, precisamente lo contrario de 999. La idea es que sea rápido, pero que los números no estén cerca para minimizar que lo Mm, marques por error, para que un niño claro, dándole a la teclita no lo ya. marque. Todos los demás suelen ponerlo junto para facilitarlo, pero significa que reciben muchos más falsos positivos. Claro. No, el 112 es como curioso porque en España el 112 es reciente, ¿no? Esta implementación Ujú. europea de unificación de números del 112, que creo que ¿cuánto lleva? 15 años, 20 años, algo así. Porque antes era el 091. Y tenías el 091 para llamar a la policía y tenías el 092 para llamar a la policía municipal, creo. Y es que en España, la gente que sea de fuera, es que tenemos policías para ir a tomar. Luego tienen las policías autonómicas, el Mossos, la China, la Guardia Ujú. Civil, la... luego los propios hospitales. Es decir, y ahora con el 112 está todo unificado y va quien tiene que ir. Porque a mi pueblo, por ejemplo, pues no hay policía. No va la Policía Nacional. Es la Guardia Civil y, digamos, los departamentos de la Guardia Civil rural y el Seprona, digamos, los que imponen su ley, ¿no? Que la Guardia Civil se impone en España, la gente que sea de fuera o la gente que sea de España no tenga ni puta idea de la diferencia entre la policía y la Guardia Civil. La Guardia Civil se implementa en España en el siglo XVIII, creo, para, digamos, ser la policía de las áreas interurbanas. Es decir, la policía rural, por cierto sentido. Es decir, Sevilla estaba protegida, Barcelona estaba protegida, Madrid estaba protegida, Málaga estaba protegida, Coruña, Zaragoza, Bilbao, Donosti, estaban todas protegidas por su policía Ujú. normal o por la policía que fuera, pero una vez que salieras de ahí, estabas expuesto, ¿no? De la misma forma que en el salvaje oeste. Sí. Entonces se inventó la Guardia Civil, que la Guardia Civil es un departamento militar. Sí, es un poco como en México, que está la policía municipal y está la policía federal, que es la que Uh -huh, realmente se encarga, la que puede cruzar estados, digamos. uh -huh, uh -huh. Ujú. Es curioso. Bueno, leche cruda, por favor, Edu. Voy a poner a los lectores en situación, a los oyentes en situación. El gobierno de Cataluña, dentro de sus competencias, ha decidido dar marcha atrás a la legalidad vigente hasta entonces en materia de comercio de leche cruda y, en general, lo voy a decir muy por encima, va a permitir que los ciudadanos dentro de Cataluña compren o consuman leche cruda directamente, no directamente de cómo sale de la vaca, pero que los ganaderos puedan comerciarla y venderla sin que la ley les obliga a pasteurizarla, digamos, para comerciarla previamente, ¿no? Ujú. Esa es ¿lo he resumido bien? Sí, muy resumido, pero es cierto. En Cataluña es algo que llevaba prohibido más de 2 décadas. En su momento se Uh -huh. prohibió por temas de salubridad, por temas de seguridad, de enfermedades y eso. Y ahora ha vuelto a salir. Tal vez vale la pena mencionar que quien ha provocado que se permita de nuevo la venta de leche cruda es alguien que en Cataluña tiene un historial de pseudociencias, terapias alternativas, cosas Ya, así. Que no ya. digo que necesariamente tengan algo que ver, pero sí que. Sí que los mismos grupos antivacunas, pro leche, no sé qué, pro cristales, pro reiki, no sé cuánto, están como medianamente alineados, ¿no? Sí, y aquí el tema es, a ver, cualquiera con quien le digas probablemente te diría, sí, la leche cruda siempre hemos tomado en casa, lo hervimos y ya Sí, está, no pasa nada. Y es cierto, si nunca te has muerto, nunca te has enfermado por tomar leche cruda, pues nunca te has exacto. enfermado por tomar leche cruda. Los números están ahí. Sabemos que durante muchos años la venta de leche cruda tenía indirectamente como efecto muchísimas enfermedades, brucelosis, un montón de cosas. Uh -huh. La gente cuando está discutiendo esto está confundiendo un par de cosas. No es que la leche salga mala de la vaca y te va a hacer daño. El problema viene de que la leche dura muy poco. Entonces, si no tienes cuidado con ella, tanto transportándola, guardándola o hirviéndola, Uh -huh. en cualquiera de esos tres que falles tú Sí, como individuo, sí, sí. te va a sentar mal, es muy probable que tenga algo, o sea, que le salga algo. Prácticamente toda la leche es un caldo de cultivo maravilloso para todo tipo de microorganismos, porque su labor Sí. en la vida es ser nutritivo. Uh Entonces, -huh.
la pasteurización, que es lo que conocemos como leche fresca, que es la que dura una semana o lo que sea, que compras en el súper fría, o la ultrapasteurizada, que es la que viene en Tetra Brick y dura meses. Que hay que distinguir entre ambos casos, porque, por ejemplo, una es muy común en algunas partes del mundo. ¿Cuál es el país que vende la leche en bolsas? ¿Canadá? No, bueno, En Estados Unidos, por ejemplo, se venden en jarras, en galones de plástico, ¿no? Y es común, y es esa leche fresca que a la semana está caducada. De hecho, por ejemplo, mi primer contacto con esto fue ver la película de Clerks, ¿no? De que está la madre de Kevin Smith al final, y lo comentan en la peli, ¿no? Rebuscando entre las leches del frigorífico de la tienda para conseguir la que tuviera un día, 2 días más de eso, porque aquí es algo que nunca piensas porque compras la leche ultrapasteurizada porque te va a durar meses. Dura todo lo del mundo, claro. Tiene parte de su rutina cómica de Seinfeld, es eso, la idea de que ves el número, ¿a qué hora caduca? A las 12. ¿Sabes? Y el tema es eso, es cierto. La que venden fría, la regla es sencilla, sin contar la leche cruda, que está prohibida en muchos sitios. Sí, si está fría, si la venden fría, es que es leche pasteurizada normal, la que dura una semana o lo que sea, y abierta dura 2 días. Y si la venden caliente, digamos, a temperatura ambiente, es ultrapasteurizada. El proceso es más o menos el mismo, cambia. Al final, la leche pasteurizada lo que hace es que se calienta durante mucho tiempo a una temperatura no demasiado alta. Y la leche ultrapasteurizada se calienta a temperatura muy alta muy poquito tiempo. Es una tontería de diferencia, pero resulta que la ultrapasteurizada, si haces eso y luego la pones perfectamente hermética, como en Tetra Brick, en un Tetra Pak, puede durar muchísimo. Es cierto que Tetra Pak impulsa mucho que se venda la ultrapasteurizada porque es su negocio. Obviamente. Entonces sí que tampoco podemos decir que es todo, o sea, transparente de un lado y del otro no. O sea, es cierto que hay muchos intereses. Pero la realidad es que en su momento se eliminó la leche cruda de los mercados, no porque la leche cruda fuese intrínsecamente mala, no porque las lecheras sean sucias y los ganaderos unos asquerosos, sino porque el sitio donde se caía era el momento en el cual la gente tenía que tomar responsabilidad. Claro. La gente no la hervía bien, la gente la dejaba fuera o se tardaba 3 horas, se pasaba a tomar una caña después de comprarla y en el sol ahí estaba la leche fresca, no la leche fresca, la leche cruda. Entonces, al final se quitó simplemente por quitar esa variable. O sea, no se quitó porque la leche cruda sea un veneno. Realmente no. Por eso toda la gente que dice, no, yo en mi pueblo vamos por la leche, la hervimos y va... Claro, así es como debería ser. O sea, no es como debería ser la leche en general, sino la leche cruda sí debería ser. La compras, te la llevas enseguida, la hierves, te la tomas ese día o el siguiente. O sea, y sacas la nata. Es cierto también que está mucho más buena, pero esto no tiene que ver con que esté pasteurizada, cruda o no. Tiene que ver con que el mercado pide ciertas cantidades de grasa en la leche, que si no deslactosada, que si desnatada, semidesnatada, y eso lo que termina haciendo es que estandariza lo aguachirri que es una leche. Si tú compras una leche que hice desnatada y quejarte que está menos gorda que la leche cruda, pues normal, no sale. Y es cierto que hay cosas que no puedes hacer con la leche pasteurizada, o sobre todo la ultrapasteurizada. O sea, sacarle la nata, hacer mantequilla, obviamente todo eso está fuera de la mesa. Pero el tema es que parece ser que la discusión está yéndose por otro lado. Y en parte digo, lo de que esta persona es antivacunas y eso, porque se junta la reacción que hay ante toda esta gente. No es que, que hayan dado esto, tiene razón, pero mucha de la reacción es mucho mayor por el hecho de que ya existe cierta reacción adversa a todo lo que tenga que ver con pseudociencias y naturismo y cosas así. Luego además súmale que es Cataluña, que no es trivial. El hecho de que sea Cataluña ya significa que ya alguien se va a quejar porque es en Cataluña. Porque en Andalucía lleva 20 años estando permitida la leche cruda y nadie dice nada. No lo sabía. ¿Sabes? Pero es la parte graciosa, o sea, es así. Sí, y no ven nada, o sea, no ven nada al respecto. O sea, es un tema, aparte de todas las condiciones, digamos, de salubridad, etcétera, hay un componente mínimo, creo, espero, que sea menor, ¿no? Político. Me hace mucha gracia porque yo sí es cierto, obviamente, yo lo hemos comentado, mi familia era ganadera y teníamos vacas y a mí me hacían beber esa leche, pues porque coño, si tienes esa leche no vas a ir a comprarla de fuera. Claro, hombre. Obviamente para una persona de 5, 6, 8 años como era yo en ese momento, acostumbrada a la leche de Tetra Pak, ¿vale? Esa leche te es muy fuerte. Vale. Sí, pero claro, todo el mundo en mi familia... comerte una sopa de leches. Claro, todo el mundo
obviamente se había criado bebiendo, no directamente de la teta de la vaca, pero sí cogiendo esta leche, bajándotela en una olla, literalmente la bajas en una olla de la cuadra a casa, la hierves, que normalmente tú lo vas a hacer bien, pero hay mucha gente que lo hace mal o que Claro. piensa que ya está hervida cuando no está hervida, que esa es, coño, todas estas normas que estás diciendo tú, que se han ido imponiendo, no en España o no en X países, no, esto es a nivel internacional, obviamente, si se han hecho unas estandarizaciones, Sí. y el avance de la pasteurización y el genio científico de Louis Pasteur cuando inventa estos métodos y el Sí, la cambio, ¿no? diferencia, sí. Casi similar al descubrimiento de la penicilina a nivel Sí. de infecciones comunes. Coño, Ujú, a Louis Pasteur se le considera un genio, igual que a Alexander ujú, Fleming con la penicilina, claro, porque el impacto en la sociedad de lo que descubrieron es muy alto. Es decir, claro, claro, claro. obviamente, que si no podemos, las cosas son como son. Entonces, podemos discutir un montón de cosas, de sabores, podemos discutir un poco Mm, que mucha gente, el 90% de la gente que la va a querer cruda es responsable. mm, El problema es que en algún momento algo va a fallar. Y sé que va a fallar más en alguien que la tiene en su casa que en la industria. A pesar de que la claro, industria puede claro. fallar en muchas ocasiones, ¿no? Lo hemos visto en algunos otros países, pero para eso están, digamos, las regulaciones, los ministerios, las inspecciones, etcétera. Entonces, yo, bueno, soy muy estadista en ese sentido, igual de la misma forma que confío en la policía, o que confirmo, o que confío que si ahora mismo me arde la casa van a venir los bomberos, pues yo confío en que los ministerios o digamos las regulaciones de cada país estén certificando que la leche que llega al supermercado ha pasado por las verificaciones que ha pasado, ¿no? Claro. Entonces, aquí tenemos que esta persona puede enfermar y puede morir, que es su responsabilidad y ya está. Pero por otra parte, no tenemos el mismo comportamiento que las vacunas, que es en plan, pues no ha pasado nada. Efectivamente, yo puedo vivir toda mi vida sin conseguir ni una inyección ni una vacuna y a lo mejor me muero y no he tocado ninguna vacuna. Por suerte, porque es un tema al final de posibilidades y de Claro. probabilidades. Pero con esta leche te pasa lo mismo. Llega un momento Sí. en que no solo vas a coger todas esas enfermedades, sino que encima te conviertes en, de nuevo, caldo de cultivo, valga la redundancia, de estas nuevas enfermedades, que no sé cómo las has llamado, se me ha ido el nombre, la brucelosis, Brucelosis, sí. brucelosis, etc. Pero no es que además para mí hay un agravante hoy en día. Yo no tengo nada en contra de la leche cruda. Yo sí, por ejemplo, no, Tengo muchos amigos leche cruda. sí, tengo muchos amigos que son leche cruda y casi no huelen bien. No, por ejemplo, en México, amigos que tengo con haciendas, yo tomo leche cruda porque sé que se Sí. puede hervir, sé que, Claro. o sea, el problema no es que no estar en contra de la leche cruda, no es estar defendiendo a la industria. La Sí, razón por la que la sí, industria existe es por la demanda, los supermercados, las ciudades, las sí. transportar Obviamente. El las cosas. precio. Es O decir, sea, el hecho que tú claro, puedas comprar un litro de leche, por muy desnatada, por muy diferente, por muy aguada que esté comparada con la leche original, a los precios que las puedes comprar, que las puedas tener en tu casa durante 8 años, de la misma forma que puedes comprar una bolsa de pasta y estar en casa 1 año y medio y que esté bien la pasta, mm, o un lata de conservas, a los precios ridículos que los que vivimos en hoy en día, eso no se consigue con los métodos, digamos, tradicionales. Es decir, claro. con el pan recién hecho por un panadero que no sé qué, la leche, las frutas recogidas a mano, no. O sea, requiere Mm. una maquinaria y una industria y un proceso. No, Entonces, y hay un tema importante aquí. O sea, la razón detrás de esto, la realidad, probablemente esta persona es magufa y todo esto, ujú, pero gran parte de la razón que tiene detrás probablemente es porque la industria ganadera de España está sufriendo mucho por la sí, leche, porque no puede vender su leche a un precio que valga la pena. La leche que vende Carrefour es ujú, muchísimo más barata de lo que ellos pueden vender su leche y la única claro, forma de claro. compensarlo es no procesándola, vendiéndola cruda. Es Ujú, la única manera. Y ujú, entiendo que por ahí deben ir los tiros. Y entiendo que es un problema resolver un problema que no está regulada la leche como debería, ujú, no está regulado cómo se vende, no está regulado un montón de cosas. Pero mi problema es que cambiar esta ley hoy significa que sí. tienes a una generación entera acostumbrada a calentar la leche en el microondas, a tener la leche O no, durante no, meses o en una botella, a que no varias tiene esa generaciones. Sí, sí, claro, no tiene esa interiorización de que la leche es venenosa a menos de que hagas algo con ella, ¿sabes? O sea, yo cuando era pequeño
teníamos una olla de peltre para leche, Sí, una sí, cosita de cristal que se ponía, porque cuando hacía tiqui, 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 ya sí, sabías que y además ayudaba a que no se chorrease la leche. Yo no sé cuándo sí. fue la última vez que no huelo el olor de la leche que se ha Ah, salido cuando se quema, que sí, tiene un sí, olor muy sí, 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 específico, que se sale sí, la espuma, sí. porque ya no. Y esta generación y la anterior, y probablemente la anterior en las ciudades grandes, eso Sí. no lo tiene interiorizado, No, no, se no. piensa que la leche cruda es como la leche fresca del supermercado. Claro, Y claro, no es así. Es cierto, mucha claro. gente hasta hace poco todavía iba a las lecherías con el bote este de metal de toda la Sí, vida, sí. pero no estamos hablando de esa gente, no estamos hablando de la gente que sabe y es un mantra que hay que hervir la leche no sé cuánto tiempo y hay que bebérsela enseguida o hacerle algo enseguida, sino toda la demás gente que de repente va a beber leche más barata, va a encontrar una forma y se va a empezar a descuidar hasta que le pase No, algo. claro, y que Y tú has comprado la leche un viernes y de repente el domingo quieres leche cruda y ya lleva desde el viernes en casa y dices, pues mira, pues me la tomo. Y cuando te quieres dar cuenta, el martes estás cagándote en vivo. es que yo creo que es eso que mucha gente no tiene planteado. Una leche se pone mala en horas, o sea, si la Sí, tienes sí, o fuera, sea, y en un es día si la absurdo. tienes dentro, sí, sí. No, no, Y, es que es y, absurdo la y el velocidad. problema es que la discusión se está yendo por otro lado, o sea, y yo lo entiendo tanto, creo entender por qué se ha autorizado, creo Ujú. entender por qué tantísima reacción hay, pero simplemente yo siento que para mí se reduce al final a una cosa mucho más sencilla. Me pasa lo mismo con las vacunas. Es como, Sí, vale, las supuestas ventajas que me estás diciendo compensan lo que estás según tú claro, sacrificándote. O sea, por ejemplo, los de exacto. las vacunas es que a lo mejor le da autismo. No, no, obviamente no. Que Pero a lo eso es mejor mentira, porque no, uno pero en cada medio millón de casos da, exacto, que no es mentira, sí, 100%. Pero imagínate que es cierto. Sí, pero es que la alternativa es que tienes un exacto. 20% de que se te muere el niño. ¿De Exacto. verdad? Es, ¿De verdad? es, es una versión como mucho más visceral, ¿no? De Sí, las cosas entre libertad individual y la sanidad o digamos, la salud o el bienestar de la sociedad en su conjunto. sí. Entonces, Y, yo sé que no puedo ir a 300 kilómetros por hora con el coche, por ejemplo, a 250 con el coche, ujú, porque no puedo. Primero porque mi coche no da, pero por ejemplo, hay coches que obviamente que lo puedes comprar por 20.000 euros y de alcanzar esa velocidad. ¿Podrías? ¿Tu coche puede? Sí. ¿Llegarías más pronto y serías más feliz y todo el mundo y todo para ti serían ventajas? Sí. Hasta que mates a una familia de 4 paisanos, ¿no? Por ejemplo. claro. Ujú. Entonces, obviamente, pues ahí es donde se establecen los marcos regulatorios, coño. Y para eso están. Entonces, yo, por ejemplo, te comentaba el caso el caso mío de la leche. Yo, obviamente, pues eso, no tenía ni idea. Yo confiaba en lo que me dijeran, pero ahora yo lo veo y digo, claro, es que no había ningún veterinario, a lo mejor en meses, que se pasara a ver si esta vaca estaba bien. Obviamente, mi Claro. abuelo y mi abuela saben, y mis padres saben, sabían si la vaca estaba enferma o no, porque algo les podía pasar, o porque veías que tenía la mastitis, ¿no? Se llama mastitis en Ujú. las vacas Sí, también. sí, Es sí, decir, sí. joder, Ujú. coño, que le tocas la teta y le duele. ¿Sabes? Como que te intenta dar patadas y cosas así. Sí, sí, Cuando sí. ves que no sale bien la leche. A mí, yo muchas veces, obviamente, pues la edad en la que tienes, cada uno está en su casa, en vez de recoger las vacas y las ordeñas. No las ordeñas como Marco, así, perdón, como Pedro, con los dedos, pero sí que o sea, bueno, alguna vez lo hice, pero la mayoría eran, les ponías las máquinas, unas Sí, máquinas chiquitinas que le sacaban eso y todo se recolectaba pues en un chisme grandón de lata no, de ujú. aluminio o de hierro, de aluminio creo que era. Claro, yo no sé si esa vaca está con la salud, yo no sé, yo no, claro, pero obviamente la industria, que es cuando se conoce, cuando se coge la leche a nivel industrial, sí pasa unos test y están los veterinarios constantemente o vienen nóminas revisando las vacas, a lo mejor no todas las vacas todos los días, obviamente, pero sí constantemente viendo la salud, con lo cual yo no sé si aunque yo hierva bien la leche, esta vaca está mal, esta vaca tiene una infección, tiene unas bacterias que me van a resistir. O a lo mejor no la he hervido bien. O a lo mejor lleva justo lo que dices tú, unas horas más. Y es que tienen que funcionar tantas cosas bien para que la leche cruda no te afecte a tu salud, que es muy probable que en algún caso, como es una cosa que bebes todos los días, en algún caso pronto te falle y te enfermes. Y la gente, claro, se moría de esto. Porque era una fuente de vitaminas y de proteínas muy barata. Claro. Sí. Tema, esto es lo mismo, es como. O sea, vale, vamos, vale. Tú eres capaz de hervir la leche, que se abra bien. O Sí, sea, ok. sí.
¿qué estás ganando? A cambio de que sabemos que cuando se Sabor. hacía bien, cuando todo el mundo estaba mentalizado y aún así la cantidad de enfermos por estas enfermedades era Sí. altísima y se ha reducido drásticamente. ¿Qué es lo que te da ahora que vale tantísimo la pena? ¿Es tanta la diferencia el sabor que te da? ¿De verdad? Yo creo, Porque yo o sea, entiendo que puedes comprar alguna leche que, aunque sea un poco más cara en los supermercados, la leche fresca, la que está pasteurizada, ¿no? El normal, sin el ultra, tampoco es tanta la diferencia de sabor. ¿O sí? no, Porque es yo sobre reconozco que todo, esa más leche que la nunca diferencia, la no he es probado. tanto una diferencia de sabor, es la riqueza, pero porque tiene muchísima más Ya. grasa, al final se Sí, reduce a sí, no, eso. no, sí, sí, sí. Porque Es incluso como... la que compramos como entera tiene mucha menos grasa que la No, no, leche cruda. La leche absurdamente. fresca Ujú. sí se acerca bastante. La leche Sí, fresca entera se acerca bastante. Aún así sí. está controlada. Pero está controlada igual que cuando vas al supermercado todos los tomates son bonitos. ¿Por qué no Claro, compras los claro. tomates feos? Pues la gente no compra la leche muy gorda. Esto es así. Ya. Bueno, yo estoy diciéndole gorda porque así se dice en portugués cuando Sí, sí, están sí, muy sí, sí. natadas. Pero es que Sí, 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 sí. es muy gráfico. No sé, o sea, yo no, de nuevo, yo no veo mal con que se abra, pero tenemos que entender qué es lo que qué puerta se está abriendo y a qué sociedad se la estamos abriendo. O sea, la sociedad de ahora no está mentalizada para hacer esto. O sea, significa que vamos a tener un despunte de enfermedades. Las vamos a tener, es inevitable. Porque de decirlo, hacerlo, esto es como cuando viene el eclipse y por más que le digas a la peña que no vea el eclipse, lo va a mirar. Va Lo a haber van a un montón de mirar. gente que lo va a mirar. Ojo, pero, hay una foto de Trump en medio del eclipse mirándolo. ¿Sabes? Sí, aunque sea de reojo. A ver, es que Sí, tú lo sí. piensas, dices, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pero lo vemos constantemente, son cosas constantemente en las sociedades. Te dicen, no conduzcas cuando hayas bebido. Bueno, yo con un bar de vino, no sé qué. No conduzcas cuando estás cansado, párate y descansa. No, yo puedo que yo sé que a mí no me afecta. Claro, Yo lo pues voy no aquí al mires lado. O sea, quiere decir que nos conocemos, que todos somos Sí. humanos y todos sabemos, digamos, nuestras decisiones internas y sabemos lo hipócritas que somos. Yo he conducido muchas veces muy cansado. Sí, yo también. Sé que no Yo debería. eso, todos hemos hecho lo de que de repente das el cabezazo y te das cuenta que no deberías estar Yo, conduciendo, pero, yo, pero te da media yo, carretera y tienes que llegar. ¿Y qué haces? Bueno, te paras a lo exacto. mejor, Ujú. pero es posible que no. La mayoría de la gente no Eso se es. para, sigue, se echa agua en la cara, se abre la ventana, se pone el aire Nada, no. nah. Nada, nada, nada. Somos muy Hablando malos de... para medir riesgos, siempre nos ha pasado. Sí, exacto, exacto, exacto. Justo esa es la palabra. Somos fatales para estimar esto y las consecuencias de nuestros actos y de las pequeñas transgresiones a día, ¿no? O sea, ya las hay tan mínimas como, por ejemplo, siguiendo el tema de los coches, en plan, tienes que mirar la presión de los neumáticos. Nadie, o sea, todo el mundo Nadie. la mira, pues eso, alguna vez cada un año, cada 2 años, cosas así. Tampoco es que haya que estar mirándolas todos los meses, como un friki, ¿no? De los coches. Pero sabemos que pues hay mucha gente que no mira o no mira el aceite del coche, cosas así. Y esos son pues unos problemas. Bueno, estábamos hablando de mis abuelos, de ganaderos, etcétera, y ya no tienen, solo tienen, digamos, lo que es ganado pequeño manejable, pues porque no están de salud para ir manejando y trayendo vacas, porque es muy costoso, requiere casi, obviamente, dedicación constante y pues llega un momento en que no puedes dedicarte a no ser que lo hagas de forma profesional. Es decir, que criar vacas, criar ovejas para ti tiene sus beneficios, tienes el beneficio que te las puedes comer, tienes el beneficio que las puedes explotar durante un tiempo, pero requieren una serie de trabajo que no merece la pena a partir de un punto determinado de tu vida. Pero durante toda mi infancia, yo cada vez que estaba en el pueblo, que era todos los veranos y grandes partes de otras partes del tiempo, a mí me decían, claro, tienes que ir con las ovejas. Y las ovejas en mi pueblo, no sé si lo he comentado, no hacía falta, corrígeme si me equivoco. Digamos, ahora en mi pueblo son unos 50 habitantes, ¿vale? O sea, es muy poca gente. Y solo hay uno que tiene ovejas y las saca él por su cuenta o las tiene así, ¿no? Pero antes, digamos, había como 20, 30 personas con ovejas. Entonces, para no que esas personas las sacaran de forma individual, lo que hacían era una pool, un grupo de todas las ovejas y un calendario. Dependiendo del número de ovejas, tú las tenías que sacar. Te encargabas de todos, de este meta rebaño, ¿no? Durante X tiempo. Y dependiendo del número de ovejas, pues esto todo estaba regularizado, ¿no? A nivel del ayuntamiento, tú tenías tantos días y que aportar tantos pastores, pues coño, o sea, a partir de X ovejas. Entonces, a mi abuelo siempre le tocaban 2 pastores durante 2 o 3 días, dependiendo del número, dependiendo del año las que tuviera, pues si tenías 19, si tenías 25, si tenías tantas. Y como yo estaba allí, pues yo era el segundo pastor. Y
obviamente, pues eso, tienes que estar todo el día y en verano los días son más largos. Cuando yo estaba en invierno, cuando yo estaba en otoño, ir con las ovejas era de risa, porque salías a las 12 del mediodía, porque antes hacía un frío que te morías, y volvías a las 5 de la tarde, con lo cual estabas 5 horas con las ovejas. Pero en verano es desde las 8 de la mañana hasta que casi las 10 de la noche. Son muchas más horas y es mucho más cansado. Yo lo que quería estar en mi casa viendo Dragon Ball, ¿vale? O tirado, ¿vale? Porque claro, es lo que quiere un chaval de 10 años. Bueno, pues me gustaría, una de las veces que más miedo he pasado en mi vida, obviamente, ahora, en esa época justo no había lobos, ¿vale? Ahora han vuelto los lobos, porque como se han ido los rebaños, ¿vale? Se han ido, digamos, ya no tienes que cuidar los campos, ya no tienes que cuidar el monte, para que los rebaños y digamos, la parte de agricultura, aprovechar esas partes del terreno. Con lo cual, digamos, se ha vuelto a hacer salvaje. Entonces es común ver corzos, que son como ciervos grandes. Es común escuchar los lobos. No es raro verlos, pero los escuchas. Los jabalíes casi que se te meten en el pueblo ya otra vez, digamos, ¿no? Pues eso, han vuelto a retomar lo que es suyo, con lo cual tiene partes buenas, como que ahora de repente hay muchos más bosques, ¿no? Antes era todo arado. Y eso, bueno, pues a pesar de que no había lobos, a pesar de hay un tipo de planta por esa zona que se llama escoba, que es literalmente de lo que viene la propia palabra escoba, que es, es un arbusto alto que tiene, digamos, un tallo grueso, gordo, y era con lo que se usaban y se hacían las escobas. Sí. Por eso se llamaba así. Y se barría. Digamos, las brujas, estas brujas pirujas de la mitología, que están montadas en una cosa que es como una caña con una cosa detrás, eso realmente es una rama de uno de estos arbustos, originalmente, ¿vale? Entonces, y a mí me decían, bueno, vamos a dejar las ovejas sistiar. Sistiar es, obviamente, que se echen la siesta, porque a las 5 de la tarde hace mucho calor, y durante muchas horas las ovejas se metían debajo de estos arbustos de 2 metros de alto, de lo que sean, a estar dormidas ahí a la sombra. Entonces a mí me decían, vete a llamarlas, que se habían subido para la colina. Las ovejas están literalmente semiestáticas, o sea, se quedan a dormir, pero están en constante movimiento. Es decir, son como un metaorganismo de 200, 300 animales que se mueven, es decir, no están todas quietas justas en el mismo sitio, algunas se mueven, se desplazan, se hacen grupúsculos, ¿no? Como cuando dejas una gota de agua en un sitio, no están nunca parada. Y a mí me decían, vete. Entonces yo me acuerdo que tenía que ir y tenía que cruzar por esos sitios. Claro, te estoy diciendo que medía a lo mejor yo 1,20 m, 1,30 m. Con lo cual a mí estos arbustos no son los que me cubrieran, sino que son tan densos que yo no veía. Y encima te van raspando porque son duros, te van dando en la cara, no puedes ver, escuchas las ovejas, escuchas a los otros pastores gritar, te están gritando, y yo no las encontraba, ¿no? Algunas veces lo encontraba, pero oías los campanos de las ovejas y no sabías por dónde, porque sonaban por todas partes, porque estaba rodeado, pero no las veías. Y yo venía muy nervioso, porque no sabía si el mundo se estaba yendo, sí, ¿sabes? Y eran unas veces que más miedo, angustia, a las 5 de la tarde, es decir, con el sol en lo más alto. Pero una de las veces que más angustia, miedo y ansiedad he pasado esa tontería, tío, fíjate. Y obviamente, no sé por qué me ha parecido contártelo. O sea, ¿qué decir? Y luego, claro, llegabas a casa y encima tenías que coger y ponerte a ordeñar la puta mierda de las vacas y beberte la puta mierda de la leche de las putas vacas, que pesaba la leche. Que yo me acuerdo que, aparte de saber muy fuerte, pesaba. Digo, ¿cómo puede pesar la leche? Como si fuera puré. No puede pesar. Bueno, has dicho algo muy importante en todo este problema. O sea, la razón por la cual no pueden vender a lo que quieran la leche los ganaderos es porque la leche hay que tirarla si no la puedes vender. Así que al final la tienes que vender en lo que te toque. Claro, eso es. Y es que las vacas las tienes que ordeñar, porque quiero decir, cuando les quitas el ternero, cuando les quitas el jato, que es como se llama allí, la vaca sigue generando, con lo cual la tienes que ordeñar, y si no te la vas a beber, pues la tiras. Y había ahí de repente litros y litros de leche que las tirabas para donde apartabas los excrementos y los pises de las vacas y todo eso. Claro. Y se iba todo para ahí. Es una excreción del animal, en cierto sentido. Pues sí. Leche. Entonces, yo creo que, a ver, vamos a recibir palos por este episodio. Mira, la cantidad de cosas que nos van a matizar que hemos dicho mal, no quiero ni saberla, pero bueno. Bueno, y en este episodio también tenemos un patrocinador, que es el de estos episodios, Storytel.es, STORYtel.es, y es una nueva compañía que ha llegado ahora con un montón de audiolibros a España, a Latinoamérica, bastante calidad, bastante interesantes. Y estábamos mirando, tú y yo, Edu, el catálogo estos días en la aplicación que tienen en la web, etcétera.
Y tienen un montón de infantiles. Sí, sí, tienen bastantes infantiles, tienen clásicos, tienen modernos, tienen español, tienen inglés, tienen muchos libros. Y bueno, ahora, bueno, no sé si debería comentarlo, mis hijos están acostumbrados a oír a gente hablando en el coche, porque me escuchan oír podcast, de hecho me escuchan oír este podcast cuando estoy viendo qué tal ha quedado el audio. Entonces, para ellos es normal escuchar voces en el coche. Y últimamente, sobre todo cuando vamos en carretera, lo que he empezado a hacer es cada uno de ellos tiene un teléfono viejo, o sea, un iPhone del año de la castaña. Y entonces lo que estamos haciendo es que escuchen audiolibros porque se mareaban jugando sus juegos en la Ajá, carretera. Y entonces lo que hace cada uno es que se aparca mirando por la ventana a escuchar un audiolibro. Y claro. claro, en viajes de carretera de 3, 4 horas es fantástico. Es igual que cuando les tienes viendo una peli, pero tiene dos Sí, ventajas. Una de ellas es que cada uno puede ver lo que le da la gana. Y la otra es que sí. tú no tienes que estar escuchando lo que ellos estén escuchando. Te ponen sus cascos Y y lo están que, viendo. y que no se desgastan los ojos. Claro, O están sea, ahí yo y es que además insisto están... mucho en Exacto. el tema porque al final yo he abusado mucho de mi vista durante toda mi adolescencia Claro. y mi juventud, etcétera, y al final lo pago ahora. Es decir, Sí, está bien porque además los audiolibros funcionan un poco como los podcasts. Tú lo paras, lo claro, retomas la siguiente. No funciona como las canciones, que normalmente cuando le das play siempre empieza desde el principio. Los audiolibros se comportan exactamente igual que los podcasts. Es donde te has quedado, cuando lo vuelves a poner, continúa desde allí. Entonces puedes empezar uno, mañana empiezas otro, pasado retomas el primero. Entonces está bien en ese sentido y les ayuda a ellos también. Y siempre, o sea, siempre digamos que es bueno que los niños lean, que es cierto, aprenden vocabulario, cómo se escribe, pero escuchando también aprenden vocabulario, aprenden frases, pueden sí. parar, te lo repiten, paran, me ponen el audio sin los cascos y le explico una frase, lo que es una palabra. Yo creo que está bien, sobre todo como alternativa a eso, en viajes o en cosas así, ahora que casi todos los niños llevan algún tipo de dispositivo, oye, Ujú. eso en vez de estar oyendo el piqui piqui piqui, me parece una excelente alternativa, la verdad. O que vean por Sí, 20ª vez Gru 3 o lo que sea. sí, claro, eso es. Entonces, la promo, si os metéis en storytel.es, la promo que tenemos para vosotros es que tienen 14 días gratuitos. Os vais, os registráis y durante 14 días podéis probarlo sin que nadie os cobre ni un solo céntimo de centavo. Os registráis, probáis los que queráis, os descargáis la aplicación, podéis descargarlos offline para no estar gastando datos con el móvil, etcétera. Los tenéis descargados con la wifi, os vais de viaje, ahora que hay muchos viajes en verano, y los probáis. ¿Que os gusta? ¿Que os parece un catálogo recomendable en inglés, en español, de muchos estilos? Os suscribís, son 10 euros al mes. Yo creo que por la cantidad de horas de entretenimiento es más que adecuado. Es más que adecuado, quiero decir. Ya simplemente un libro, un audiolibro, 6 7 horas, merecería la pena, ¿no? Por 10 euros al mes. Ujú, Simplemente no ujú. tener que ir a comprarte el libro propio a la tienda, etcétera, sino que te lo descargues, ¿no? De la misma forma que Netflix, por ejemplo. Pues esto tiene un valor y en el nivel de horas de entretenimiento, de horas que te da, yo creo que 10 euros está más que adecuado. Así que pasaos por storytel.es y los 14 días primeros gratis. Quiero, por favor, quiero hablar contigo, Edu, del tuit de Iker Casillas. Me entra Bueno, risa ya sin recordarlo, perdón. Os voy a vamos poner en situación a polémicos los hoy, ¿eh? oyentes. Voy a poner la situación. Iker Casillas, jugador de fútbol profesional español, que el que no conozca, a lo mejor no es tan famoso como Messi o Ronaldo, pero es relativamente muy famoso, ¿no? Una carrera exitosa, un señor. En general, nadie le puede reprochar nada, que si no es famosamente tonto, ¿no? Como algunos famosos que la sociedad les considera tontos, ¿no? Le han puesto el samanito de, es que este tío o esta tía es tonto, ¿no? Pues Iker Casillas Mm. no tiene eso. Y puso un tuit el otro día, el 23 de julio, que lo tengo aquí en pantallazo. El año que viene, dice Iker Casillas, amigo residente en Portugal, el año que viene se cumplen 50 años, entre paréntesis, supuestamente, Sí. que el hombre pisó la luna. Estoy en una cena con unos amigos, puntos suspensivos, discutiendo sobre ello, punto. Elevo la tertulia al público, signo de exclamación. ¿Creéis que se pisó? Símbolo de interrogación. Yo no, símbolo de interrogación. Y una encuesta de Twitter en la que el 58% de la gente, incluyendo yo, votaron se pisó la luna en el 69, en el año 69 por primera vez, misión Apolo 11, Ujú. y 42% de los millones de followers de 8,4 millones de followers. 124.000 votos que había en ese momento, ¿vale? Ya 6 horas después de que puso la audiencia, la encuesta, 42% de esas personas, de esas 120.000 personas,
pensaban, es decir, unas 50.000 personas pensaban, no, coma, nos la colaron, tío. ¿Qué te parece más ridículo? O sea, te voy a dar varias opciones de ridiculez para que tú me digas una escala de ridiculez. Uno, que una persona tan influyente, sobre todo para la gente joven, ¿vale? Con un altavoz tan potente, diga una tontería de este calibre, a pesar de que lo camufle bajo una retórica, bajo una discusión, bajo el abanico de que todas las opiniones son válidas, ¿vale? Que una persona así sea tan irresponsable, o que el 42% de sus seguidores ya directamente le digan que no. Teniendo en cuenta que muchos pueden trolear y votar que no, obviamente, claro, para trolear, ¿vale? O sea, yo asumo, pero no sé cuánto, no puedo estimar cuánto. Yo sé que mucha gente ha votado el no, no se pisó la luna para bromear, pero aún así, 42% me parece muy alto. Incluso, sí, ¿vale? Incluso contando los bromistas, es demasiado. Incluso, exacto. Incluso asumiendo que los bromistas son la mitad. Sí, ultra exacto. generoso, ultra generoso, ultra generoso. Un 20% de la población diciendo que no se pisó la luna cuando literalmente hay pruebas. Es decir, no, es que tú lo has visto, tú has visto con la tele, te han engañado, ¿no? Y recuerdo que le contestó Ángel Jiménez, dice, ¿y el Mundial de España? El Mundial que ganó España, ¿quién lo ganó? ¿Tú lo viste? Porque yo solo lo vi por la tele, lo podían haber grabado con extras. Está grabado en un plató, ahí, sí. Exactamente, y es exactamente lo mismo. Exactamente. Hay las mismas pruebas de que España ganó el Mundial, para bien y para mal, de que se pisó la luna por la NASA o por los estadounidenses en 1960. La mayoría de las personas tenemos que confiar en unos documentos gráficos que vimos. Una noche de verano, además. Claro, sí. En familia. Es muy triste. El tema es que durante años hemos bromeado, los escépticos, los conspiranoicos, y de repente resulta que te están saliendo terraplanistas que van totalmente en serio. Están saliendo estos negadores del holocausto, los negadores del viaje a la luna, y es como, ¿te das cuenta? Que a lo mejor es que no creen ahora, pero hay muchos que están convencidos de que yo no estuve allí y no me tengo que creer lo que tú me digas. Pero, vale, no te lo tienes que creer, pero tampoco tienes que pensar que es mentira. O sea, pues significa que no sabes y te tendrás que quedar sin saber si sabes. Exacto. Vamos a ir por partes. Vamos a hablar de este tema. Vamos a intentar, obviamente... Alguno de nuestros... Coño, si el 42% de los lectores de Twitter de Iker Casillas dicen que no, la mayoría... Alguno de nuestros oyentes tiene que estar de acuerdo. Entonces, alguno de estos oyentes ya está escribiendo el mail. Hijos de puta, me doy de baja de vuestro podcast porque sois unos oficialistas y os creéis todo lo que os dicen los gobiernos. ¿Vale? Perdón. Yo asumo que es un varón, porque asumo que es un varón. Llámame... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Prejuicioso. Prejuicioso. Asumo que es un varón. Como de la misma forma que cuando asumo que alguien se cree el horóscopo, asumo que es una mujer. ¿No? Digamos que los hombres nos creemos unas mentiras y las mujeres, por normas socioculturales, en general, digamos, están con otras mentiras. Cada uno tenemos, ¿no?, nuestra vara. Sí. Hay pruebas, quiero decir, ¿no? Obviamente, todo el material que se ha traído de la Luna, un científico te puede demostrar las diferentes composiciones, ¿no?, de ellas. Hay espejos situados en la Luna que si envías un láser te revuelve, es decir, puedes ir a cualquier científico. Obviamente tú no lo puedes hacer por tu cuenta, no puedes ir a la tienda, al bazar y comprarte un láser y el láser te revuelve, ¿no? Tienen que ser unos láser de mayor categoría. Pero quiero decir, y luego, obviamente, con un telescopio lo suficientemente potente, puedes ver literalmente los módulos ahí quietos. Sí, ahí plantados. ¿Vale? Sí. Entonces, no hay muchas fotos de esos porque los telescopios ahora mismo pues no se utilizan para eso. Es decir, los telescopios grandes de la Tierra, los que están en la superficie, la mayoría obviamente son radiotelescopios y cosas así, ¿vale? Claro. Entonces no se pueden. Y los telescopios normales, los telescopios grandes, los que hay en muchos en México, en Hawái, en Chile, en las Canarias, en muchas partes del mundo, los ópticos normales están empleados en otras formas, ¿vale? Pero yo no sé si incluso con esos, a pesar de que la Luna es relativamente pequeña, pero está relativamente cerca, pero un módulo lunar es una cosa bastante pequeñita, ¿no? A pesar de que haya varios módulos lunares con los coches, etcétera, ¿no? Quiero decir, los puedes ver.
¿vale? Es decir, puedes ver dónde están. A lo mejor se ve como un pequeño píxel, etcétera, pero para eso se dejaron los espejos, ¿no? Para poder hacer Sí, las sí. mediciones. Es Sí, decir, ¿no? Y se saben las coordenadas precisas y se usa. Todo claro. está Entonces, automatizado por para que ejemplo, los calibren, sí. y los grandes telescopios como el Hubble, etcétera, están en otras órbitas que no se van a poder recibir. Y los nuevos telescopios que van a sustituir al Hubble van a estar en órbitas mucho más posteriores a la Luna, con lo cual pues no van a poder ver la esta. Entonces, yo no es en plan que lo nieguen, en plan, yo no lo he visto, no me lo creo. Es en plan que te empiezan a reescribir la historia, ¿vale? Para justificarte con cosas que no hay justificación, pues es que no sé qué de la URSS, pues es que no sé cuánto. Realmente nunca me he metido muy a fondo en las excusas o en las diferentes narrativas que ellos consideran más creíbles, ¿no? Ujú. Como para decirte que no. Bueno, pues es que no se podía hacer en ese momento, o yo creo que la mayoría, a ver si estás de acuerdo, es entonces, ¿por qué no hemos vuelto? Claro. Pues que se ha ido, ¿cuántas? Creo que se ha ido con el Apolo 11, 12, el 13 famosamente, ¿no? Y luego el 14, 15, 16 y 17, es decir, con 6 Sí, misiones distintas, ¿no? creo que hubieron 7 idas a la Luna, pero estoy diciéndolo de Sí. memoria, no estoy haciendo Ujú, cuentas. O sea, ujú. y Más, bueno, normalmente cuando preguntas la respuesta más obvia es que al final no hay nada ahí. O sea, es que, que, que sí, todo no, lo que podemos saber de la Luna que necesite presencia física ya lo vemos con las piedras que trajimos. Todo lo demás, radio, o sea, espectrógrafos, o sea, claro, quiero decir, se fue por unos fines políticos, propagandísticos, nacionalistas, claro, etcétera. claro. No por ganar nada. De la misma forma que no hay una... ¿Por qué no hay una base lunar? Pues coño, pues que es que en la Luna tampoco hay mucho que hacer, ¿vale? Mm. Es decir, no se puede justificar el coste Sí, es estas conspiraciones que hacen grandes preguntas que en el fondo las rascas y te das cuenta que es como, a ver, la parte de esta pregunta que realmente te dirían, ya te la han dicho, lo demás es tú tratando de crear una conspiración. Y siempre dependen de que quien te tiene que dar las evidencias está en el ajo. Entonces, claro, no puedes aceptar sus evidencias. Claro, ¿Qué claro. queda? ¿Que tienes que ir tú allí a ver si está la huella? ¿Quieres que te paguen un viaje? Exacto. Entonces no te vas a creer, vas a creer que te durmieron y te pusieron un casco de Sí, sí, un óculos de siempre, realidad virtual. exacto. Siempre se va moviendo los anglosajones en la expresión mover el palo de... ¿No? La El palo. portería, sí, sí. Mover la portería, perdón, estaba pensando en el goal post de forma individual. Mover la Claro. portería, es decir, mueves el objetivo, mueves la prueba necesaria como para que te lo creas cada vez que te confirman o que te puedes creer o puedes asumir, digamos, una nueva muestra, lo echas un poco más allá, con lo cual es imposible nunca satisfacer esta narrativa como para que ellos se lo crean. También es cierto que aquí influye algo comparado con lo que hablábamos antes de la leche cruda, lo que decíamos de los horóscopos, lo que decíamos del Reiki, lo que decíamos de la gente que cree que el cáncer se cura con la imposición de manos, algunas de las religiones, que ahí ya sí que no nos vamos a meter nunca más, y esos temas, es que la respuesta directa normal de una persona es, ¿pero tú eres subnormal? ¿Sabes? O sea, si a mí alguien me dice, o sea, obviamente no le voy a dedicar recursos mentales a defender una cosa que, de la misma forma que no dedico recursos mentales a defender que 2 más 2 son 4. Porque ahora mismo tú me dices, defiéndeme matemáticamente, lógicamente, que 2 más 2 son 4, y te aseguro que si tienes los suficientes ganas, no consigo demostrártelo. Porque me puedes ir moviendo y hacer las cosas más básicas a nivel lógico, ¿vale? Ujú. Como para que yo sea incapaz de demostrarte que 2 más 2 son 4. Me lo Claro. puedes coger y marearla a pedir de muchas formas, como para que yo literalmente no sea capaz de demostrarlo. Creo que hay varios vídeos de YouTube por ahí demostrando desde cómo algo tan básico se puede retorcer, ¿no? Los significados de las palabras, las dobles formas, etcétera, y lo que es el propio lenguaje y la propia lógica de una cosa tan básica como es la aritmética, para que Ujú. sea muy difícil confirmar que 2 más 2 son 4. Que durante mucho tiempo, obviamente, pues esto también fue un tema de discusión de los matemáticos. Es decir, oye, hemos dado esto por asegurado, pero la prueba física, es decir, el 2 más 2 son 4, pero esto habrá que demostrarlo de alguna forma. Y la forma para demostrar que la aritmética funciona y que es estable son confirmaciones muy complicadas por detrás, ¿no? Que hay que, digamos, ir a bases mucho más básicas, ¿no? Que de lo que ya es
básico. Entonces, la respuesta a alguien que se cree que Acuario, que Piscis, que Capricornio, o que una piedra, o que una imposición de manos, o la luna, o que la Tierra es plana, literalmente, para la mayoría de las personas normales, como tú y yo, y como la mayoría de nuestros oyentes, es eres subnormal. Entonces se crea una enfrentación directa. Claro. Con lo cual, lo que hace eso es meter a la gente cada vez más en sus propias creencias. Es decir, todo el mundo está equivocado, yo soy el más listo o la más lista, yo me creo esto, exagero las pruebas que tengo o las coincidencias, ¿no?, que tengo a mi favor, retuerzo lo que tengo a mi favor y niego simplemente todo. Porque el cerebro humano funciona así. El cerebro humano no es una calculadora de ordenador, es una calculadora de que es cansado para un cerebro humano, para una persona, para una psique, cambiar en lo que crees. Y, digamos, entonces es muy difícil convencer a alguien de lo contrario en cosas, digamos, que se pueden llegar a retorcer tanto. Y yo acabo de explicar cómo se puede llegar a retorcer que un 2 más 2 son 4, con lo cual imagínate cosas tan complicadas, ¿no? No, pero y no solo eso, alguien a quien quieras demostrarle que se equivoca, la performance siempre va a ser antagonizándole por ello. Nadie responde bien a que te llamen idiota. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a montar en tu burro, como dicen por ahí. O sea, sí. Tú lo ves en discusiones en Twitter donde a lo mejor empiezan con argumentos, pero acaban diciendo lo que sea, agarrándose de una palabra, de media coma, de aquí has conjugado así, para decir lo que estás diciendo. Y esto, la versión de esto también pasa con estas justificaciones. Ves que abren fotos tomadas en una cámara de mierda en el año 69 y se ponen a medir los píxeles de distancia, el no sé qué. Y digo, pero ¿te das cuenta tú? La cámara esta, como lo haya tomado, tiene que tener una distorsión de locos. Es una foto puesta al público de bajísima calidad. ¿Qué haces tú midiendo los píxeles de la foto que además que te has bajado la versión del Google Images de 500 píxeles de ancho? O sea, no, y aquí puedes ver porque tal, y miden las sombras y la inclinación y es como... Sí. Es decir, se empieza estos con detectives cosas como... de internet que tenemos ahora. Se empieza, el tema de la luna, del aterrizaje en la luna o del alunizaje, se empieza con cosas de, pero ¿cómo es posible que la bandera estuviera sostenida y no se estuviera cayendo? Y le dices, es que había un palo, ¿no? Es que tenía una pértiga puesta para que se ondeara. Es que se mueve, coño, es que si no hay atmósfera y la han estado meneando para ponerla, pues va a estar durante mucho tiempo porque no tiene un rozamiento de la atmósfera, meneándose un poquito más de tiempo. ¿Por qué no se cae? Porque tiene el palo. ¿Quién le sacó la foto a este señor si es el primero que bajó la luna? Es que no es el primero, es que ya había bajado otra persona. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Quién sacó la foto? Coño, una cámara puesta en un brazo colgado del lander, módulo, tío. sí. Es que no sé, tío. Es que no sé. Entonces, siempre te van moviendo. Y eso es lo básico. Entonces, yo, por ejemplo, a todo el mundo, yo creo que la mayoría de las personas que asumen el tema de la bandera, ¿no? Incluso los más escépticos, ya esto de la bandera es un tema como muy de los 80, ¿no? Sí. Porque esto se negó en el mismo día. Se lleva negando la llegada a la luna, pues si fue, ¿qué día fue? El 6, el 9 de julio del 69. Desde el mismo día, o sea, obviamente, por partes de la sociedad de todo el mundo. Pero bueno, claro, y siempre es lo que decimos, siempre se va moviendo la portería. Entonces, dicen los psicólogos, dicen algunos psicólogos especializados en este tipo de discusiones, que lo mejor es darle la vuelta a la tortilla de la situación. Es decir, ok, tú eres el que dices que no se ha llegado a la luna, demuestra que no se ha llegado a la luna. ¿Entiendes? Ponme pruebas de que no haya llegado a la luna. Entonces, él ya tiene que coger un telescopio y en vez de coger tú un telescopio y decirme, mira por este telescopio, ¿ves el lander allí puesto? Tiene que ser la otra persona que coja el telescopio y dice, mira, he puesto las coordenadas, ¿ves que no hay lander? ¿Sabes? Digamos que le pasas el peso la carga de la prueba que tú tienes que hacer para defender una cosa que es obvia, se la pasas a él. Y en ese momento ya es mucho más pesado, porque ya no es en plan hacer preguntas y que me den las respuestas. Ya no es hacerme el listo. Ahora no es hacerte el listo, ahora es ser listo. ¿Sabes también por qué sirve esa estrategia? Porque normalmente la gente, esto al final son las mismas cosas siempre, y ya tienen la lista de argumentos, ya la tienen descargada, digamos. Ya se han puesto de acuerdo en qué cosas se discuten y que pasa también con los temas de creacionismo, por ejemplo, contra evolución. Ya tienen, pero ¿cómo explicas el final de los telómeros en el ADN no sé qué? Porque ya han depurado sus argumentos a los que piensan que no les pueden contestar y en foros hay listas de argumentos en contra de los evolucionistas.
argumentos de que la Tierra es plana. Y puedes ir desmontando cada uno de ellos. También es cierto que todo esto depende en que te hagan te pidan que compruebes algo que es muy fácil pedir la prueba y es muy difícil proveer la prueba. O sea, yo te digo a ti, pero Claro, sobre demuéstrame todo tú para es una que, y yo persona. me tengo que buscar un telescopio, buscar las coordenadas. No, Claro, le pasas a ellos la carga de la prueba. Tú dices que esto no se puede, demuéstrame que lo que tú me estás diciendo es así. En el caso de los claro. terraplanistas, por ejemplo, hace el mismo experimento que hizo en Alejandría hace 2000 años un griego para que veas que te sale lo mismo que le salía a él. A ver si así, a lo mejor te sale lo mismo que le salió a él. A lo mejor no se ha aplanado la Tierra desde entonces. Porque si te pide a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer tú? Porque todas las fotos que le saques te va a Claro, decir que están trucadas. O sea, yo he claro. visto de esto, Exacto. es como, todo el mundo puede usar Photoshop. Sí, sí, todo el mundo puede usar Photoshop, pero ¿para qué? O sea, mejor dime, ve y tú míralo tú. No te creas la foto que te he dado yo. Ve y hazlo tú. Bueno, Exacto. Y llega un momento que vas a ser dogmático. Vas a ser una forma, un adjetivo que esa persona se pone. Yo soy Juanito Martínez, soy zapatero, tengo 3 hijos y no creo en el alunizaje a la luna. claro. Y me compro libros y cada vez me enfado en eso y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, claro, tú en un día vas a comer a casa de Pepito o Pepito va a comer a tu casa y sale la conversación. Entonces tú en ese momento, y ahora vivimos en la época dorada de los smartphones, que podemos mirar lo que sea, pero claro, tú no tienes los conocimientos como para decir, coño, ¿sabes? O sea, puedes saberte Mm, de memoria cosas básicas del alunizaje, claro. pero no tienes todas las pruebas contigo. Entonces, se defienden y se esconden detrás de estas dudas que tienen las personas normales, por decirlo así, Ujú. las personas normales, la mayor parte de la población, voy a decirlo así, en que, coño, yo no te sé defender. O sea, si tú me haces las suficientes preguntas, yo no soy capaz de defenderte el alunizaje. Te estoy diciendo que no soy capaz de defenderte que 2 más 2 son 4 a Mm, nivel lógico puro, ¿vale? No te sé defender esto, no te sé defender que la Tierra es esférica o relativamente esférica. claro. Porque es que me van a seguir moviendo las cosas y les voy a decir, pues mira, tío, no sé cómo decirte, ¿sabes? Yo sé que si cojo un avión en Barajas, en Madrid, y ¿sabes? Y viajo hacia tal, llego a China. Y si cojo otro avión en la misma dirección desde China, aparezco en Estados Unidos. Y si lo cojo otro, llego a España. Con lo cual, he hecho un círculo, ¿no? Eso es Ujú. lo que más le puedo decir. Pero me pueden decir, es que los GPS están trucados. Claro. Es que le estás dando Claro, una vuelta a un círculo, no a una esfera. O claro, sea, cosas así. mm, sí, Entonces es en plan, ok, sí. dime dónde están los acantilados, dime dónde se acaba la esfera. Claro, es que llega un momento en que te dicen, no, es que la gravedad es mentira. O no es Mm. gravedad, es otra cosa. Y dices tú, joder, es que yo ahora mismo no tengo la capacidad intelectual para demostrarte la gravedad, tío. Es ¿Sabes que qué es eso lo que solo dicen que es la gravedad muchos terraplanistas? El otro ¿El día que que es? hablábamos de Expanse, es que el disco está ¿Sí? acelerando hacia arriba Ah, constantemente. por supuesto, a 1G, ¿no? Claro. Está súper ¿Cómo, bien, cómo está demuestro totalmente. yo que no? O Claro, sea, es que exacto. Mm, ya no es, o sea, quiero decir, la primera persona que demostró lo del tema de la gravedad con las ecuaciones y tal, etcétera, Newton, aunque a lo mejor otras personas en el pasado lo ujú, hayan podido desarrollar de forma bastante cercana y digamos, eh, la gente que hoy sabe, los científicos de hoy en día saben que la gravedad existe y cómo funciona y cómo se comporta y las ecuaciones, etcétera, porque una persona mucho más lista que en su momento fue capaz de hacerlo desde cero. Es decir, un estudiante de hoy en día, si no le explicas lo que es la gravedad ni les das las ecuaciones ya masticadas, ni tú ni yo, ni una persona claro, muy claro, lista va a ser capaz de sacarlo por su propia cuenta. Entonces, claro. coño, yo sé que la gravedad existe porque confío en los profesores que me lo han explicado. Y porque lo que me han explicado los profesores tiene sentido. Mm. Pero no te puedo demostrar que existe la gravedad por mi cuenta en una discusión de una comida o por Twitter. Y eso es donde viene mucha No, discusión. Las cosas y se está al otro lado de la calientan. moneda. Si pudieses demostrárselo, es posible que la persona a la que se lo explicas no entienda esa demostración. Porque Claro, tampoco claro. tiene ese mobiliario de conocimientos necesario para eso. O sea, Newton no es que haya sido el más listo de su época, es que es el más listo de muchas épocas. Hoy en día Ujú. Newton se lo explica a una persona adulta, incluso una que haya tomado una ingeniería, y como no ha sido en física, pues no va a entenderle. O sea, Sí. es como funciona. De hecho, a mí me hace mucha gracia porque el principio de equivalencia de Einstein es que no tienes forma de distinguir solo por cómo lo sientes entre la aceleración y la gravedad. Ujú. Necesitas hacerlo, demostrarlo de otra manera que es una cosa u otra. Y claro, se tira 7000 páginas demostrándolo.
Einstein. O sea, ¿qué quiere? ¿Que durante la comida antes del flan se lo hayas explicado? Pues no. Sí, con 2 búsquedas en Google, ¿no? Claro. Sí. Entonces yo entiendo que todo se calienta y llegan a estos momentos de las dudas y yo entiendo que puede haber dudas. Pero quiero decir, si lo intentamos mirar con el espíritu... Porque además mucha de esta gente escéptica se aplican a ellos mismos el adjetivo de que ellos son los que tienen la mente abierta, cuando ellos son los que se han restringido las opciones. Es decir, cuando ellos están investigando, por ejemplo, el tema de la Tierra plana, si les das una prueba, la descartan. Consciente o inconscientemente, o subconscientemente, la descartan. Y se van quedando con los pequeños fallos, las pequeñas dudas, que van creciendo poco a poco. Entonces, claro, luego llegan las discusiones se acaloran, llegan los enfrentamientos, los insultos, y lo que hacen es reconfirmarse más en su situación. Y eso pasa con el horóscopo, cuando una de las veces, que a lo mejor no es muy genérico, Piscis, hoy tu día va a ser malo. Y a lo mejor tu día ha sido el 99% malo. Pero como el metro ha llegado tarde, pues dices, coño, es verdad, el horóscopo tiene razón. Claro. Pero te pueden pasar tantas cosas malas a lo largo del día como para que te aferres a eso. Y si no pasa nada, y si el día es de puta madre, porque es el día que te ha tocado la lotería, has hecho el amor 20 veces, te ha tocado un coche, todo ha funcionado bien, no has pillado ningún semáforo en rojo, todo en el universo, se ha curado el hambre en el mundo. Pero el horóscopo esa mañana te ponía, Piscis, hoy tu día va a ser malo. Y es el día en que se ha curado el mundo, el hambre, y todo ha salido perfecto para ti. Ignoras esa predicción del horóscopo. O si ha pasado todo eso, pero te das en el dedo de la puerta, dices, ya sabía yo. Siempre retorcemos un poco siempre para nuestro campo, ¿no? Para nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Claro. Y hay gente que, pues eso, el escepticismo es bueno, pero enrocarse en el escepticismo y presumir que tienes una mente abierta cuando precisamente justo estás hablando o estás mirando desde una perspectiva mucho más reducida, pues es un poco preocupante. Y yo creo que eso es lo que quiere quedar la cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Tocotó. File export as audio only. Este iba a ser el corto, 1 hora. Es que hablamos mucho, Eduardo, tío. Es que dejamos mucho.